el acuerdo de Zapua realmente no se valoró en la importancia en ese momento. Incluso provocó opiniones divergentes, principalmente dentro de la misma resistencia nicaragüense. Pero yo señalaría 2 o 3 puntos fundamentales. Primero, desde el punto de vista de la resistencia nicaragüense, el haber venido a Zapua, en Rivas, territorio nicaragüense, en forma oficial, aceptada por el gobierno, fue un reconocimiento de que la resistencia nicaragüense no era una banda de asesinos, sino que era un ejército de campesinos jóvenes de formación democrática y cristiana, y que no les agradaba las ideas exóticas contrarias a la religión que empezaron a existir o a ser proyectadas desde el gobierno de Nicaragua, principalmente con el apoyo de los ciudadanos cubanos que vinieron a invadir este país. Ese reconocimiento de hecho que hizo el gobierno de Nicaragua echó por tierra todos aquellos eslóganes de no pasarán, con la contra nunca nos vamos a sentar, el que no brinca es contra, todo eso se vino al suelo. Y por eso bien dijo una vez el ingeniero Enrique Bermúdez, que el comandante 380, en la guerra civil que se desató en Nicaragua en los años 80, miles de jóvenes que prestaron servicio militar murieron sin saber por qué peleaban ni para qué. En cambio, los miles de combatientes de la resistencia nicaragüense sí ofrendaron su vida por objetivos concretos, como era la liberación de Nicaragua, su democratización y poder iniciar un proceso que permitiera el ejercicio de las libertades públicas que estaban totalmente conculcadas en la década de los 80. ¿Cuál fue la importancia de estos acuerdos? Bueno, el primer punto, ya desde el punto de vista nacional, fue el inicio del fin de la guerra. En el acuerdo de Zapua se acordó un cese al fuego temporal, pero también se acordó que se vendría a Managua a los pocos días, en los primeros días de abril, para negociar directamente ya entre la resistencia nicaragüense como organismo beligerante y el gobierno sandinista de esa época, un cese al fuego definitivo y abrir ciertas reformas, o mejor dicho, decretar ciertas reformas que permitieran la liberación progresiva de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, conforme lo establecido en los acuerdos de Esquipula II, que era el marco dentro del cual se venía dando todas estas circunstancias. ¿Qué podemos hablar de estos acuerdos que no se ha dicho anteriormente? Bueno, lo que no se ha dicho es primero el reconocimiento a la resistencia nicaragüense, a lo que yo llamo la gesta heroica y patriótica de la resistencia nicaragüense. Miles de jóvenes campesinos ofrendaron su vida por el objetivo de lograr la libertad y de restablecer una Nicaragua en que hubiera democracia, una república que permitiera el poder existir con las distintas opiniones que tuviera cada uno, con las distintas religiones, y no establecer ningún tipo de dictadura como la que se había eliminado con la dinastía de los Somoza. Pero como muchos opinaban en esa época, el remedio del sandinismo resultó peor que la enfermedad del somocismo. Observamos una fotografía donde aparece usted, aparece con Bosco Matamoros y otras personalidades. Sí, yo referiría algunos aspectos de la negociación cuando ocurrió, y el gobierno de Nicaragua, el gobierno sandinista, aceptó la reunión en Zapua. Comprendimos la importancia que tenía eso, y se estableció una delegación que presidían 3 miembros y 3 importantes miembros realmente del directorio de la resistencia nicaragüense,
como eran el doctor Adolfo Calero Portocarrero, que en paz descanse, el ingeniero Alfredo César y el doctor Aristides Sánchez Erdocia, que también descanse en paz, los dos ya fallecidos. Ellos presidían la delegación y los acompañaba la comisión negociadora que se había se había nombrado en la resistencia nicaragüense y que presidía Jaime Morales Carazo. El tercer día de las negociaciones no avanzaban y entonces a mediodía nos subimos, nos montamos en el microbús y nos dirigimos hacia el agua para que con el ruido del lago y la separación de los edificios en que estábamos realizando las reuniones, pensábamos nosotros que no nos iban a escuchar los sandinistas. Y ahí tuvimos una especie de asamblea dentro del microbús. Y ahí se acordó que si después de mediodía empezábamos la discusión y no se avanzaba, nos íbamos a retirar. Y no se iba a firmar absolutamente nada. Ese fue el acuerdo que tomamos antes de ir a almorzar. Después del almuerzo ocurrió lo inesperado. Empezamos la reunión a eso, si no mal recuerdo, a eso de las 3 de la tarde, y de repente, cuando nos dimos cuenta, el doctor Calero Portocarrero, que estaba al lado a un lado de la mesa, y el entonces general Humberto Ortega Sadera, que estaba al otro lado de la mesa, se habían encontrado en una esquina aparte de la habitación donde estábamos y estaban platicando los dos en una esquina como boxeadores arrinconados, y de repente Bosco Matamoros y yo nos levantamos y fuimos a donde estaba el cardenal Obando y Bravo, que en paz descanse, y el doctor Baena Suárez, que eran los dos testigos, el cardenal por como nicaragüense, como la personalidad nicaragüense que fue, y el doctor Baena, que era secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y empezamos a platicar y el cardenal Obando nos dijo textualmente: bueno, nosotros somos testigos, pero no podemos ser testigos de lo que están hablando esos dos caballeros. Lógicamente porque estaban apartados, arrinconados y hablando solo en un diálogo bilateral, ¿verdad? Y de repente, después de, qué sé yo, una hora o algo así, el doctor Calero me llamó y me dijo: llamate a Jaime Morales, que necesitamos redactar un texto, que ya llegamos a un acuerdo. Ese es el acuerdo de Zapá. Realmente, a la hora llegada, lógicamente teníamos presiones a ambos lados, de que tenía que haber algo de esa reunión, que no podíamos, como habíamos decidido nosotros, retirarnos y no firmar absolutamente nada. Claro, dentro de los acuerdos se estableció una amnistía y el principal acuerdo fue la liberación de los presos políticos que tenía el gobierno sandinista en esa época. Se acordó que se iban a liberar inmediatamente a las pocas semanas, durante la Semana Santa, el 50% de 100 presos que estaban ahí. Y recuerdo que entre los primeros que salieron liberados estaba el Roberto Amador, que era uno de los pilotos de la Fuerza Aérea que se había creado en la resistencia nicaragüense. Y además se discutió que se debía suprimir el servicio militar obligatorio. El Frente Sandinista rechazaba eso en esos momentos. Incluso en el acuerdo se establece que en las reuniones de Managua y en el diálogo que se iba a tener entre el gobierno y los partidos políticos de esa época, se iba a discutir la vigencia o no del servicio militar obligatorio. Pero lógicamente que el cese al fuego que se decretó en Zapá envió un mensaje a toda la población nicaragüense de que la guerra ya no era necesaria, de que la guerra se tenía que terminar y que era absurdo seguir reclutando a los jóvenes para que fueran a morir por una causa que en la mayoría de los casos no era una causa de ellos mismos. En el acuerdo de Zapá
fue una discusión entre nicaragüenses, algo que el gobierno sandinista en esa época se había negado a hacer, y participaba en foros fuera de Nicaragua como contadora, hasta que apareció el foro de Esquipula, que impulsó principalmente el presidente Vinicio Cerezo, y eso provocó un marco centroamericano dentro del cual se dio estas negociaciones entre nicaragüenses, primero en la primera sesión en República Dominicana, después en Zapuá y finalmente en Managua, ¿verdad?, donde al cabo no se llevaron a ningún acuerdo y nos separamos de Managua, las dos delegaciones, y ocurrió lo que ya todos sabemos en la historia de Nicaragua. Se tuvo que negociar nuevamente fuera de Nicaragua para lograr el adelanto de las elecciones en esa época, para que pudiera haber un proceso electoral libre, transparente, supervigilado, que era lo que establecía los acuerdos de Esquipula II, y a los cuales aceptó el presidente Ortega, y se dio el proceso electoral de 1989 a culminar el 25 de febrero de 1990.